Hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo esta charla deportiva. Mi nombre es Ricardo Flores, parte de este esfuerzo que ha sido en estos, han sido 3 años ya de construcción deportiva, de análisis, de estudio permanente. Y bueno, hoy no hicimos la charla en la mañana, tenemos una charla mañana con entrenadores de la liga virtual que hicimos entre los compas de Sonora, los compas de Veracruz, los compas de Quintana Roo y del Estado de México. Un saludo a todos ellos y todas ellas los que están participando, a los alumnos que están ahí, que están participando con nosotros, saludarlos también a ellos. Y bueno, por eso no hicimos la llamada al día de en la mañana, ya que hoy tenemos una charla especial, una charla internacional, con un entrenador también preocupado por las condiciones que rodean al atleta, ¿no? En el área del desarrollo y que, bueno, hace no mucho tiempo se comunicó por el chat ahí con un servidor y que, bueno, hicimos un breve análisis, bueno, más bien él lo hizo, ya nos va a platicar un poquito más sobre este análisis. La verdad que lo está haciendo bastante bien y han arrojado, este análisis ha arrojado muchos datos, ya hablaremos en esos datos y que bueno, hay mucho que charlar, mucho que dialogar en nuestros espacios, pero bueno, sin darle más tiempo, vamos a presentarlo. Mi profe Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches a todos los amigos del mundo del atletismo, especialmente del área latinoamericana. Para mí Muy es un bien, profe. gusto poder dirigirme a todos ustedes y siempre he sido un preocupado por el deporte y especialmente de la que yo considero es la mejor disciplina que existe de todas las disciplinas del deporte, es el atletismo, la base fundamental de todas las disciplinas. Mi nombre es Sergio Molina Mora, soy natural de San José, Costa Rica, puro centro de San José. Costa Rica tiene una población de 5 millones de habitantes, dividido en lo que muchos en América Latina se le conoce como departamentos o provincias, en el caso de nosotros, en otros se le llama estados. Tenemos Acá en México. 7 estados y cada provincia tiene una administración deportiva que se le llaman comités cantonales de deportes, en el cual el país existen 81 comités cantonales de deportes, que son las que velan por el deporte. Yo he estado ligado por mi profesión, he hecho estudios sobre la educación física, estudios sobre periodismo, tengo algunas especializaciones en el campo de la metodología del entrenamiento deportivo dentro de la planificación deportiva y con muchos estudios, pero generalmente, como le decía yo a Ricardo, estamos llenos de profesionales, llenos de currículos en el campo del deporte y son muy pocos los que aportan algo a la estructura del deporte. Y especialmente en esa preocupación de cómo tiene que mejorar la estructura del deporte. Así es. Soy un estudioso de las ciencias aplicadas al deporte. Me gusta mucho lo que es dirigir, preparar, planificar, establecer métodos de entrenamientos basados a la idiosincrasia donde uno se desenvuelve sin abandonar la parte fundamental que es la ciencia, que es la misma. Es lo mismo los sistemas energéticos que se deben de aplicar para el atletismo como para el fútbol, como para el baloncesto. Son los mismos sistemas. Lo que varía siempre en este ámbito es la técnica, la táctica, la planificación, la preparación de los periodos de preparación y lógicamente que esto es lo que hace rico al deporte en forma general. Siempre cuando me dirijo sobre el deporte, digo
que el deporte es el complemento de muchas disciplinas y que generalmente se le debe llamar disciplinas del deporte a cada uno de los, lo que muchos dicen, el deporte del atletismo, el deporte del fútbol, el deporte del baloncesto, y ahí se comete un gran error. Es decir, deporte es todo, es el conjunto de las disciplinas. Y siempre he sido un preocupado, primero de mi país, Costa Rica, y luego del área en la cual nos movemos nosotros acá en nuestra región, que es la región centroamericana. En el caso del atletismo, hay una organización que se llama CADICA, que es la Confederación del Atletismo Centroamericano, que reúne a los 7 países que conforman nuestra área. Pero yo nunca me he quedado ahí. Siempre me gusta analizar lo que sucede en el Caribe, lo que sucede en la parte norte con México, Estados Unidos, Canadá, y lo que sucede también más abajo de nosotros, en el área sudamericana, donde están los 10 países que conforman Sudamérica, y luego en la parte del Caribe, lógicamente que esa gran cantidad de países como Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas y demás. Y esa ha sido una preocupación enorme que siempre he tenido sobre lo que sucede en el ámbito del deporte y especialmente en la disciplina del atletismo, y me gusta hacer comparaciones de qué es lo que sucede a nivel de nuestra área. Y uno se encuentra con una gran cantidad de falencias, especialmente lo que son los países denominados países con problemas socioeconómicos, y en la cual se involucran principalmente en la parte norte México, en la parte de Centroamérica, todo Centroamérica, en la parte de Sudamérica, exceptuando Brasil, Chile, tal vez un poquito Colombia, pero los demás países tienen cosas o aspectos que nos asemejan, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y hoy quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda Ricardo para primero saludarlos a todos ustedes, esperando que esta no sea solamente una primera vez, sino que haya muchas veces en la cual nos sentamos, que nos sentemos todos a platicar, a transmitir, a tratar de interactuar sobre temas que son de una gran necesidad, hablarlas, decirlas, exponerlas y luego sacar conclusiones importantes de cómo podemos en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras regiones tratar de ver si podemos coayudar. Y por eso yo le decía a Ricardo, que es el que tiene la manija de una página muy interesante de México y también que comparte muchas acciones del deporte, que tenemos que establecer algo parecido a la unidad latinoamericana del atletismo de nuestra región. Es decir, hablemos de los problemas, hablemos de las situaciones que se presentan y tratemos de mejorar, ya sea en una forma global, cuando saquemos esas conclusiones, o las hacemos cada uno después a nivel de cada país. Entonces, por lo tanto, ahí sería el abordaje principal de lo que vamos a tratar el día de hoy en este conversatorio, donde uno esperaría que se involucren entrenadores, se involucren atletas, se involucren profesionales que están adheridos a cualquier profesional del atletismo, como nutricionistas, como fisioterapeutas, como gente que está metida en la medicina deportiva, como psicólogos del deporte, como nutricionistas, como masajistas, y en fin, todos los profesionales que tienen que ver con el campo del deporte, que también participen atletas retirados y que también que participen los buenos dirigentes, que sé que hay buenos dirigentes, pero que no se meten precisamente porque de lo que vamos a hablar el día de hoy, muchos de ellos no lo hacen precisamente por esa problemática. Es correcto, mi prof. O sea, yo creo que, bueno, tenemos varios puntos ahí de vista a tocar. Como dices tú, Sergio, pues que no va a ser la última, sino que más bien va a ser un ciclo permanente con los estudios correspondientes. Y bueno, me gustaría, no sé cómo ves, si pasamos ya a la parte
teórico-técnica en esta tabla que me mandaste. No sé por dónde quieres que empecemos en esta charla para que los que nos están viendo y los que nos van a ver, pues ya vayan entrando en materia. ¿Tú cómo ves que llevemos esta charla? Eres bienvenido. Gracias por estar, realmente te lo agradezco mucho y que bueno, que como bien decías, se sumen más entrenadores y entrenadoras preocupadas. También sabes quiénes, los padres y madres de familia, que aprendan también que nuestro oficio tiene un peso importante en la sociedad, ¿no? Sí, yo le decía a Ricardo que el pasado domingo, mientras estaba viendo un partido de tenis, que me gustan mucho los deportes de carácter individual, entonces empecé a sacar algunas notas que podríamos tratar el día de hoy. Yo le había escrito a Ricardo porque yo veía, seguía su página y veía cómo él iba abordando temas relacionados al atletismo mexicano y cómo una figura que ha dirigido el atletismo mexicano, que ha tenido una serie de cuestionamientos graves, que sigue teniéndolos. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo es posible que una persona teniendo ese tipo de características como dirigente, que si ustedes vieron en la FIFA, han sacado dirigentes precisamente por el tipo de situaciones que se dan en el campo del deporte y los han expulsado y de por vida? Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que hay dirigentes que se empotran en un puesto a pesar de que saben de que le siguen haciendo mucho daño? Entonces uno generalmente se hace este tipo de cuestionamientos y es donde surgen la gran cantidad de premisas o de interrogantes que son las que nosotros debemos de establecer sin miedo, que debemos establecerlas con mucho respeto, que debemos de establecerlas con mucho criterio y Ahí sobre va. todo aprovechar la expertise que tienen muchos de los que están en estos momentos escuchándonos para abordarlas. Lo primero que debemos hacer es entender a los dirigentes del deporte, sean asociaciones, federaciones, clubes, instituciones del Estado, comités olímpicos nacionales, que son más o menos las estructuras que en cada país existen. En cada país hay una federación, en cada país hay asociaciones, en cada país hay clubes, en cada país hay un comité olímpico nacional y hay instituciones de gobierno que son las que le dan seguimiento a las asociaciones y federaciones aportando presupuesto o ayudando con la construcción de instalaciones deportivas. Pero ¿qué es lo que pasa con la mayoría de estas instituciones? Que no saben escuchar. Es decir, que no atienden a aquellos que tienen una experiencia o a aquellos que tienen una propuesta interesante para poder mejorar la estructura del deporte. Y entonces, ahí es donde surge la idea, como se lo decía Ricardo semanas atrás, y ya venimos conversando sobre este tema, es que debemos de unir esfuerzos, todos los interesados en mejorar la estructura latinoamericana. Porque yo he conversado con muchos entrenadores latinoamericanos y cuando digo Latinoamérica, repito, desde Chile hasta México y todos los que tienen que ver con el área del Caribe. Y casi que todos tienen el mismo problema. Y hay entrenadores que no hablan. Hay entrenadores que les da miedo decir. Hay entrenadores que han hablado, que han dado su opinión y cuando dan la opinión, por esa expertise que tienen, son dejados a un lado, no los toman en cuenta, o bien sucede otro aspecto, que es que el dirigente trata de afectar no solamente al entrenador, sino a sus atletas. Y eso es una característica que es muy común en el área latinoamericana. Entonces, para ello, he enumerado una serie de evaluación, de comentarios que podemos ir desgranándolos y que ustedes mismos, los que nos van a escuchar ahora, en esta noche o mañana o pasado mañana, porque ahí va a quedar el video, ver en qué forma convergen los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y entonces voy a empezar con el primero, si le parece, Ricardo. Sí, mi profe. El primero tiene que ver con
el presupuesto. El presupuesto en cada país que yo he tenido conocimiento del área latinoamericana, el Estado emite un presupuesto y ese presupuesto es asignado a través de una institución que es la que vela por el deporte y luego ese mismo Estado también asigna partidas importantes al Comité Olímpico Nacional, que son los que llevan el famoso ciclo olímpico. Dichosamente, uno dice dichosamente, en el área centroamericana se cumplen 4 propuestas de competición del ciclo olímpico, que están los Juegos Deportivos Centroamericanos, los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Hay otras regiones como México que tienen solamente 3 de esas 4, que solamente son Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Pero en todos estos ciclos olímpicos, y no quiero centrarme mucho para hablar sobre el tema, porque eso va a ser un análisis más adelante en otro conversatorio que nos centremos solamente en ese punto para determinar cómo es que se utilizan esos recursos, cómo es que los dirigentes hacen llegar los recursos al atleta y hacen llegar los recursos al entrenador o a la federación o al dirigente o al club, cómo es que llega o si nunca llega. Entonces, ese presupuesto se tiene que analizar, que se tiene que debatir cómo es en cada país y qué diferencias hay entre uno y otro. Por ejemplo, en Costa Rica, que es donde yo estoy emitiendo la señal, el Estado da un presupuesto a una institución que se llama el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Tantos millones. Y este instituto se encarga de repartir eso en los programas establecidos, Juegos Deportivos Nacionales, Juegos Estudiantiles, lo emite para la preparación de atletas a través de las federaciones, entonces le da a cada federación un presupuesto y esta federación utiliza esos recursos para la preparación de los atletas. Digamos, así a grosso modo, es lo que hace el presupuesto. Y también le da al Comité Olímpico Nacional para que atienda las demandas del ciclo olímpico. Pero dentro de todo esto hay un aspecto que lo engloba tanto a nivel de Costa Rica como en otras áreas de Latinoamérica. Y es, ¿están verdaderamente asignados esos recursos? ¿Se distribuyen esos recursos realmente en la preparación de los deportistas? ¿Les está llegando a los deportistas esas asignaciones? Y ese es el punto a debatir en próximos programas, que no quiero centrarme ahora porque faltarían más elementos sobre otros países, pero quiero que ese punto quede ahí. Otro punto, ¿cómo es la estructura deportiva de cada país? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo se maneja? Si hay un plan país para atender todas las demandas de todas las disciplinas en el campo del deporte. Hoy estamos hablando la del atletismo. Y les voy a mencionar una. Profe, nada, quería hacerte el apunte y esa parte, o sea, en la cuestión de recursos, quería hacer el apunte nada más, tú me vas a decir también, me vas a seguir guiando en esta parte. La parte de la base, ¿no? Es donde estamos poniendo el ojo también, el foco en cuanto al tema principal hoy, que es justamente la generación de una base, que creo que todos compartimos lo que tú decías, el mismo sentir, la misma dinámica, ¿no? En cuanto a los dineros, en cuanto a la inversión. Lo único que quería decir era eso, profe. Continúa. Sí, disculpe que más bien, sí, voy a hacer el punto y luego tu comentario y luego si puede aportar usted cómo es la estructura de los dineros, cómo los hacen, cómo se distribuyen allá en México, que antes estaba la CONADE, bueno, existe la CONADE, que dichosamente uno decía, llegó Ana Guevara, una atleta que sufrió enorme cuando fue atleta, que yo recuerdo cuando ella salía a las cámaras, yo recuerdo cuando Televisa la seguía en Europa y le ponían periodista y le ponían cámaras, y entonces uno dice, ya está solucionado, porque ella vivió en carne propia cómo sufrió como atleta, pero resulta que ha sido todo lo contrario, una antideportistas. Y entonces, repito, esto da para hacer otros programas, pero para no centrarse en ese tema, pero no sé cómo es la distribución de los dineros en México. Es similar en todas las estructuras, profe. O sea, es básicamente una partida presupuestal
No, que en el caso de México, bueno, hubo recortes porque había muchas observaciones y existen observaciones permanentes en cuanto a a la comprobación de recursos. Entonces, pues, no, como dices tú, se volvió antideportista porque en lugar de tratar de generar una sinergia con mayor llegada a las bases, se quedó a la mitad del camino. ¿Me entendés? O sea, eso pasa, creo que pasa en todos los países por o desvíos o por mala gestión, porque también hay que mencionarlo, hay una mala gestión, ¿sabes? Como para comprobar recursos, mucha burocracia alrededor, gente que no tiene esa voluntad política de construir. Sí, y como le decía, bueno, eso con respecto al presupuesto. Como digo, en cada país es diferente y por eso uno hoy no podríamos centrarnos, ya que estamos hablando a nivel global de América Latina, no podríamos opinar sobre otras, pero sé que más o menos es lo mismo. O sea, el Estado siempre va a brindar un presupuesto al deporte, se canaliza a través de las asociaciones y federaciones y esas asociaciones y federaciones son las encargadas de distribuirlo a los atletas y entrenadores con becas, con pasajes, viajes, estancias Viáticos. de viáticos y demás, pero varían en algunas. En cada país va a variar la forma de cómo se entregan estos dineros. Profe, una pregunta antes de que continúes, nada más rápido para saber, ¿en Costa Rica tienen una comisión como en México o es una Secretaría del Deporte? No, Costa Rica tiene varias departamentos. Digamos, el Instituto del Deporte tiene varios departamentos, donde hay un departamento que se llama de alto rendimiento, donde ellos evalúan cómo se le asignan los presupuestos a cada institución, a cada federación o asociación deportiva, porque inclusive hay una ley del deporte que habla de que cada federación o asociación deportiva debe presentar un plan de trabajo anual con sus presupuestos y que debe ser presentado antes del 30 de octubre. Y con base a eso que ellos presentan, les asignan el presupuesto económico para que puedan funcionar la temporada siguiente. Así es como funciona esto. Bien, profe. Bueno, continuemos con el análisis. No sé con qué seguimos, profe. ¿Quieres que pongamos el análisis justamente para hablar del tema de lo que sucedió en Chile, lo que se está viendo a nivel latinoamericano? ¿Cómo ves? Deme unos segundos porque quiero poner el enlace acá en mis redes sociales, que no lo he hecho, cuando no lo había encontrado, pero ya lo encontré. Te lo mandé al WhatsApp. Ah, ok, no lo vi porque no estaba pendiente del teléfono, pero ya lo ubiqué por acá, Perfecto. para que otros lo puedan ver y Perfecto. voy a ponerlo en otro. ¿Sabe que Mientras esto? voy haciendo los saludos, prof. Te Oh, manda, bueno, manda saludos Daniel Roa Quispe, Prendas José, Eugenio Fernández Rodríguez, Fernanda Évalo. Y bueno, ahí está la audiencia, está creciendo, se están conectando. ok, perfecto. Entonces, el siguiente punto que quiero abordar esta noche, repito, todo lo que hacemos aquí el día de hoy es para mejorar la estructura latinoamericana. Quizás suena feo decirlo, ¿verdad? O muy arrogante, pero yo que he participado en algunos congresos internacionales, muy pocas veces se aborda la problemática de las estructuras de Latinoamérica y estamos dando el primer paso el día de hoy y ojalá que se una mucha gente. El segundo punto es sobre las estructuras de cada país. Cada país tiene una estructura de cómo se maneja el deporte, pero estoy casi plenamente seguro que en cada país de América Latina es muy semejante y es muy paupérrima la estructura. No tiene forma, como la palabra lo indica, valga la Ujú, redundancia, no tiene estructura. ujú. Eh, yo voy a poner un ejemplo de Cuba, por ejemplo. En Cuba, desde que el niño está en la etapa del kinder, hay ¿cómo se llama? Una estructura, una mini estructura dentro de la gran estructura que se llama la CEIDE.
las escuelas de iniciación deportiva. Entonces, esas escuelas de iniciación deportiva, desde ahí empiezan la enseñanza del niño y tienen metodología, tienen planificación, tienen formas de control para llevar esas etapas de iniciación donde se le enseña al niño las bases fundamentales, como la famosa pirámide deportiva que ahora ubicó por acá Ricardo, donde le dan las bases fundamentales para ir creciendo en todo lo esencial en el crecimiento de un niño, en la parte volitiva, en la parte cognitiva, cómo debe caminar, cómo se salta, cómo juega a través del deporte. Eso lo tiene muy bien estructurado en Cuba. Y viendo aquí la pirámide que ustedes ven en la parte verde, que es la parte de la detección, precisamente se da en las escuelas de iniciación deportiva. Luego de ahí pasa en Cuba a una segunda etapa, que es la etapa amarilla de esta pirámide deportiva, que es las etapas de la CESPA, las escuelas de especialización atlética. Esa es la segunda etapa que tienen, es cuando ya el atleta tiene un abordaje de detección de iniciación, y en la etapa amarilla que ustedes ven aquí en esta pirámide del deporte, ahí ya tiene especialización. ¿Qué significa especialización? Que se le empezó a dar el famoso atletismo, ese que llaman el Athletic Kids en el mundo de la América Latina, que eso también es un abordaje que hay que hacer por separado. Se le dan todas las bases fundamentales para su desarrollo en forma creciendo, respetando la edad biológica, la edad cronológica, la edad deportiva, y lógicamente cuando se llega ahí ya es especializado. Si es un atleta que mostraba, es un niño o un infantil o un juvenil que mostraba características antropométricas, características fisiológicas que están hacia la potencia, hacia la fuerza, la velocidad y la potencia. Entonces, por lo tanto, cuando llega la etapa amarilla, que es la etapa de especialización, ahí se define si es de 100 metros, si es de 200, si es de 400, o si es un saltador, o en el otro caso, si es un atleta que presentaba características de máximos consumos de oxígeno, que se veía que tenía mucha resistencia, que en las evaluaciones que se le daban, daba pie para indicar que era un atleta que puede hacer 800, 1500, 3000 metros. Entonces ahí en esa etapa de la parte amarilla de esta pirámide deportiva, la CESPA, las escuelas de especialización atlética, ya ese atleta va definido si van 800 metros, si va definido si van 1500 o si va definido hacia el 3000 metros. Eso se llama estructura, y esa estructura se trabaja con años. Y esa estructura en Cuba la viene manejando desde hace más de 40, 50 años. Y les ha dado un resultado tremendo, porque tienen orientación. Todo lo que se hace está escrito. Sí. Entonces, no quisiera quedarme en ese apartado de Cuba, pero si usted se va a Estados Unidos, tienen la misma filosofía y la misma situación la presenta en Europa, donde en Europa los niños reciben educación física casi que todos los días, y aparte de eso, reciben un club extra. Es decir, que el niño, después de la escuela, después del colegio, puede ir a un club de atletismo, de natación, de ciclismo, de fútbol, y se les da eso, y entonces pasan toda la semana en actividad física. Entonces uno se viene a América Latina, y cada uno de los que nos están viendo en los diferentes países, háganse la pregunta: ¿cómo es mi estructura en mi país? ¿Hay articulaciones? Bueno. ¿Se trabaja la misma metodología en cada departamento, en cada provincia? ¿Cómo es esa estructura? Entonces ahí tenemos una falencia enorme. Cuando nos hacemos la otra pregunta: ¿por qué tan pocos atletas latinoamericanos clasifican a una olimpiada? ¿Y por qué una vez que clasifican a una olimpiada les va tan mal en la olimpiada? Es decir, desde el punto de vista, cuando digo mal, significa desde las marcas. Es decir, que cómo se inserta la marca de clasificación de un atleta para luego llegar a las olimpiadas. Yo he dicho en muchos conversatorios que he hecho que las marcas mínimas que realiza un atleta para estar en campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos, ya ese es el premio, esa es la medalla, porque lo que cuesta hacer una marca
y luego llegar ahí y enfrentarse con monstruos del atletismo, significa que algo estamos haciendo mal porque no pueden ni tan siquiera muchas veces ni mejorar su marca personal cuando llega a una participación de Campeonato del Mundo o Juegos Olímpicos. Entonces, este otro segundo punto sobre la estructura del deporte nos da tema para debatir y no le debe dar miedo ni a los entrenadores, ni a los atletas, ni a dirigentes buenos, ni a profesionales adjuntos a nuestra disciplina para hablar del tema y de cómo mejorarla. Y yo creo que sí tenemos gente capaz, gente profesional con condiciones, con talento, con conocimiento, con experiencia. El problema es que esa gente no llega ahí a ocupar los puestos que deberían de ocupar. Y estamos rodeados de gente muy incapaz que se han empoderado de las estructuras y las estructuras cada vez más van hacia un hueco profundo que no tiene fin. No, en realidad, prof, ahí yo déjame hacer el apunte o sea, desde la politología. En la estructura que tú mencionas justamente no tiene una consolidación porque no existe un proyecto que tenga voluntad política, ¿sabes? O sea, en México, ¿qué sucede? Llega una persona como Ana Guevara, que no tuvo formación política, pero que sí tuvo, digamos, formación deportiva, pero que no sabe de gestión. Y por el otro lado llega gente que sabe, entre comillas, de gestión, pero en realidad está en favor de un partido o del quien esté en ese momento. Entonces, de un lado y del otro no se observa una consolidación en el largo plazo. Queda siempre en ideas, en algún momento, en una coyuntura política y se le da atención a lo que se puede. ¿Sabes? En México, ¿qué sucede? En México pasa mucho que los planes y proyectos que decantan de la CONADE se hacen solamente para tapar el sol con un dedo. No sé si esa frase existe también en Costa Rica. Es decir, como para maquillar solamente el trabajo. Se toman la foto por acá, hacen una reunión por allá, pero realmente no hay un abordaje científico, social. No hay un abordaje que diga, bueno, a ver, profe Sergio, mire, están estos datos, acá están los atletas que tenemos consolidados, están nuestros niños que tenemos en su región, ayúdenos a hacer esta investigación, ¿le parece? Tenemos este presupuesto. No existe la voluntad en ese sentido. Creo que por ahí también lo que mencionabas de la parte de estructura también recae en esta parte. O sea, yo quiero mostrarte ahorita en lo que tú vas, digamos, siguiendo con el tema. Te quiero mostrar una noticia que surgió hace mucho en Chiapas, que es este estado vecino de Guatemala, donde uno de los que llegó al poder era un dueño de bares, un dueño de restaurantes, y llegó al Instituto del Deporte. Entonces, él aparece como dueño de bares y restaurantes, o sea, como gestor en una cuestión muy particular, llega al deporte. Y obviamente el deporte no se desarrolla, ¿sabes? Ese es el problema, la constante. No sé si pasa esto en Costa Rica, prof. Sí, sí. Yo digo que la mayoría de los que han llegado a ocupar puestos, les denomino los arribistas del deporte. Sí, los aviadores. Llegan sin la más mínima idea de cómo desarrollar, mejorar, de cómo implementar una estructura que vaya en la vía de la mejora. Porque se puede hacer, uno podría decir que el Estado anda preocupado por otras cosas. El Estado generalmente anda preocupado por la parte laboral, por la parte de la seguridad del ciudadano, por la parte habitacional de los... Y entonces el deporte siempre en América Latina se deja de último. Tan es así que Ana Guevara se da el tupé de decirle al presidente de México que ahí están los recursos que estaban asignados para premiar a los atletas, dárselo, ella se dice, dárselo a los damnificados del huracán en Acapulco. Cuando las necesidades en estados de emergencia es un problema que tiene que resolver el gobierno. Pero ella, siendo la cabeza del deporte mexicano, agarra los recursos y se los ofrece al presidente de la República. Y entonces ahí es cuando uno dice en qué estarán pensando los dirigentes nacionales en pro del desarrollo del deporte. Bueno, ahí está, usted ubica ahí lo del dueño del bar y promotor de las anfetaminas.
es nombrado secretario de la Juventud en Chiapas. Imagínense ustedes en manos de quién está la estructura del deporte. Y ustedes, en cada uno de los países que nos están observando, si se ponen a analizar quién es el que dirige la cabeza de las disciplinas del deporte y especialmente la del atletismo, se darán cuenta de que hay falencias enormes en ese sentido. Así es, mi profe. Es complejo lo que me acabas de decir, pero si tú pones atención solamente en un estado, en un municipio, ya te vas a dar cuenta de cómo está lo que mencionabas, la estructura, cómo tiene carencias en su consolidación, cómo no existe una estructura fija, una estructura que diga, bueno, vamos a trabajar en pro del deporte. Eso creo que es el punto principal del día de hoy, ¿no? Lo que nos tiene en esta charla. Y también comentarte, si me permites también, el ver el análisis de digamos, toda la media que existe alrededor de los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, también cómo se conecta las bases con los resultados al final de cuentas. No sé si te gustaría que No, abordáramos. ahorita lo vamos a ver porque lo tengo como un apartado ahí. Sí quiero rescatar de lo que estábamos hablando, porque la gente se puede preguntar, y entonces, ¿cómo es que el deporte ha funcionado durante las últimas décadas en América Latina? Es muy fácil. Yo siempre he dicho que un dirigente, el dirigente malo, sabe perfectamente que lo único que necesita él para estar ahí empotrado es tener 1, 2 o 3 atletas buenos. Ahí va. Y con esos 1, 2 o 3 atletas, él viaja. Con un atleta va al Panamericano, con un atleta va al Mundial, con un atleta va a los Juegos Olímpicos. Entonces, por eso se desentienden de toda la estructura. Les importa un comino. Les importa un comino toda la estructura en forma general. Desde trabajar ahí la pirámide deportiva, desde la base, desde la fase de la detección de esta pirámide deportiva, que ahí es donde deberían estar trabajando todos los dirigentes del deporte, metidos en el caso del atletismo. Sí. Trabajar la base. Si usted no tiene atletas de base, si usted no detecta y luego no les da la iniciación a esa detección y esa iniciación, que la Federación Internacional se dio cuenta de que muchos entrenadores estaban matando a niños en el sentido configurado, desde el punto de vista quemando atletas porque los trataban como adultos. Les dice, mire, como ustedes no saben trabajar la parte de la planificación y la orientación de la detección y la iniciación, les voy a mandar el Athletic Kits, ya como un plan consolidado. Y entonces les manda el Athletic Kits para que a través del juego el niño va conociendo cómo saltar, cómo lanzar, cómo crear resistencia general a través de tantos juegos, cómo crearle potencia, pero jugando, el niño jugando. ¿Qué hicieron la mayoría de los dirigentes? Convertir ese programa en una competencia. Y al convertirlo en una competencia, una entrada económica para sufragar los gastos administrativos de cada federación. Y se desvirtuó totalmente el proyecto, el programa que tenía la Federación Internacional. Y entonces es cuando uno indica, con la famosa pirámide del deporte, que los dirigentes no saben ni a dónde están parados. Y usted se sabe y se han hecho estudios. Si ustedes agarran la trayectoria de Usain Bolt y ustedes se darán cuenta cuándo inició y cuándo remató hacia el alto rendimiento, ahí donde está la parte roja, dónde se inició y cuánto tardó para llegar a la parte roja de la pirámide deportiva. Se tardan entre 8 y 10 años en esa construcción para llegar de la parte verde a la parte roja de esta pirámide deportiva. Sí. Si un dirigente no entiende esta pirámide del deporte, no está haciendo absolutamente nada en la silla o reuniéndose cada 8 días, porque realmente le está haciendo un grave daño al atletismo. Sí. Y esta pirámide deportiva es válida para el deporte en forma general. Sí, totalmente. No es solamente en el caso del atletismo, sino en general. Acá en Uruguay se observa mucho el tema del fútbol infantil, pero también, ¿qué crees? También ya hay problemas dentro del fútbol infantil. O sea, porque también están en se desvirtúa el concepto de fútbol infantil, de baby fútbol. O sea, ya se está buscando el lucro, como bien mencionabas en el tema del Kids Athletics,
aquí en el Uruguay ya está la problemática, ¿no? De cómo es que en los espacios deportivos con niños de 3, 4, 5 años, ya los padres están con esa visión como si fuera un partido entre Peñarol y Nacional, ¿sabes? Cuando el partido es entre niños, cuando la dinámica debe ser otra. Ese también es otro tema que podemos abordar en otra charla, pero imagínate a lo que estamos, hasta dónde estamos llegando y cómo nos topamos siempre con una dinámica que tergiversa una función tan noble como es el deporte, ¿no, prof? Todas las semanas yo tengo la posibilidad de ver los niños jugando al fútbol. Aquí en Costa Rica hay un jugador que se ha cotizado mucho, que se llama Keylor Navas a nivel mundial, y todos los padres quieren que todos los niños sean Keylor Navas. Entonces, hacen Sí, cualquier esfuerzo por llevarlo a un grupo, y entonces sí. yo los veo niños pateando balones número 5. No se les ve el pie pateando el balón, Ya. cabeceando balones, y estoy hablando de niños de 5, 6, Sí, 7, 8 no, años. Y no, ver no. al entrenador diciéndole, vamos, ya les dije, línea de 3, línea de 4, no se muevan de ahí. Y entonces, cuando es un niño que debería estar jugando, Sí, ¿qué le va a meter totalmente. usted todas esas? ¿Por qué? Porque esa parte verde y negra es fundamental para crear Ujú, los Keylor Navas o sí, crear los Usain Bolt o crear los grandes atletas que tenemos en América Latina. sí. Pero pasando a otro tema que tiene que ver con otra improvisación que tenemos en América Latina y es precisamente cómo se trabajan los procesos de desarrollo de los atletas. Es decir, la Exacto. metodología y Sí. la planificación. ¿Cómo la trabajan? En la mayoría de los países que yo conozco, donde hay entrenadores afines y conocidos, hay muy buenos. En toda América Latina usted va a encontrar entrenadores de atletismo muy buenos. Pero ¿qué es lo que han hecho la mayoría? Cada uno trabaja en forma individual sus planificaciones. Yo lo hago en forma individual. Cuando digo en forma individual es que yo no creo lo que presenta la federación como su programa de competencias. No creo en lo que me ponen en el papel, porque al final de cuentas no lo llegan a realizar. Y las metodologías del entrenamiento, algunas son arcaicas, algunas que ya pasaron de moda, como por ejemplo, todavía hay atletas de gran fondo, como por ejemplo los maratonistas, que te realizan a veces hasta 100, 120 kilómetros a la semana, cuando, cuando son personas que ni tan siquiera se han hecho una analítica de sangre, cuando son personas que no se han hecho una prueba de esfuerzo, cuando no saben ni tan siquiera cómo es su hemoglobina, cómo es su hematocrito, cómo están las heces, cómo está la orina. Y entonces siguen tendencias, ya sea o muy viejas o tendencias actuales cuando Eliud Kipchoge menciona lo que él realiza para haber llegado a hacer 2 horas, 2 minutos, o cuando el récord mundial de 2 horas también pone ahí que realiza tantos kilómetros y entonces la gente copia, o vemos a personas que compran zapatos de 500, $400 porque son una maravilla y cuando ni tan siquiera saben caer la pisada de su carrera biomecánica, su parte biomecánica, en su mayoría un 80% de los corredores de América Latina caen sobre el talón cuando deberían de caer sobre el metatarso. Detalles sobre esas y la gente comprando zapatos que más bien lo que están provocando son lesiones y van a tener lesiones más adelante. Entonces, los procesos metodológicos que tenemos en América Latina, como por ejemplo esta foto que cuando hablaba de los zapatillas, pueden ver una zapatilla de 400, $500 y cómo por no tener una biomecánica correcta provocan ese tipo de lesiones. Pero desde el punto de vista metodológico y de orden de la planificación, todos andan cada uno por su lado, los entrenadores en América Latina, Es cada uno correcto, hay que hacer un realizando, llamado. Hay que sí. eh, no hay uniformidad. ¿Por qué? Porque bien una federación de atletismo te ubica el campeonato nacional mayor de cada país en una fecha que nada tiene que ver. A veces la colocan Ujú. en mayo. Yo digo, por ejemplo, que el campeonato nacional mayor de cada país es el campeonato
mundial o los Juegos Olímpicos de ese país. Porque usted no puede ubicar el Campeonato Nacional Mayor en mayo porque las Olimpiadas son en julio y que usted pretende que los atletas busquen hacer una marca en ese Campeonato Nacional Mayor en mayo para buscar esa mínima. Se comete un error porque usted no puede meter en el saco a todo el gremio de atletas que tiene el país porque no todos van a ir a los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos por cada país en América Latina está clasificando en los países como el de Costa Rica 2, 3, 4 máximo atletas. Entonces no puede meter a un gremio, digamos que hubiera 5,000 atletas de pista y campo, meterlos todos obligatoriamente a una punta de rendimiento en mayo cuando apenas van a clasificar 4. Eso significa que no tienen perspectiva, no tienen panorama. Usted tiene que ubicar la curva de rendimiento como corresponde a nivel mundial. Es decir, entre septiembre, agosto, septiembre o octubre. Buscar esa punta de rendimiento ahí. Para que el atleta luego que finaliza esa temporada con ese campeonato, que es el máximo evento del país, el atleta pase a la fase de regeneración e iniciar la fase de regeneración. ¿Y por qué yo le pasé a Ricardo hace algunos días? Podemos hacer el de los 5,000 para que no nos veamos con todas, si quieres, prof, ¿sí? o nos vamos con todo. Tú dime. No, el de 5,000. El de 5,000 y dejamos para una segunda la aproximación ya específica de esa, pero vamos con esta presentación que se me hizo muy interesante y que deja en claro, ¿no? Creo que está demostrando que la preocupación es nula de parte de los que tienen que planificar o tienen que hacer la estructura que mencionamos en un inicio de la charla. Es esta la imagen, ¿no, prof? Sí. Como pueden ver, digamos, América Latina o el área panamericana, participaron en atletismo en esta edición 25 países, pero el área panamericana la componen 41 países de atletismo. O sea que deberían de... ¿Cuántos participaron? De 41 países que tiene el área panamericana, participaron solo 5 países. Estados Unidos con 2, Canadá con 2, Venezuela con 1, México con 1 y Jamaica con 1. Y yo le decía a Ricardo cuando le mandé esta gráfica, porque a mí me gusta hacer análisis y no estar hablando, bombeteando, diciendo cosas ahí sin tener fundamentación. Claro. Entonces le decía, de 41 países, Panamérica, ¿por qué va con 5 países? Es decir, hay que valorizar, interiorizar, analizar por qué se da ese fenómeno. ¿Por qué siendo una prueba tan rica en América Latina de todo lo que es el orbe mundial, tenemos alturas para hacer entrenamientos en altura, para sacar atletas de una gran calidad? Y tenemos alturas desde 1,500, 1,800, 2,000, 2,100, 3,000, 4,000 metros, como en Toluca. Y no solamente en México, en Costa Rica tenemos aquí de San José a 45 minutos. Usted encuentra una altura de 2,100 metros, un lugar que se llama Tierra Blanca. Y entonces... No, y bueno, toda la cordillera, prof. La cordillera, en Perú, Bolivia... Tenemos, ¿no? En Argentina, Mendoza, bueno, hacia la cordillera. Y concluimos sobre este tema. Estados Unidos manda 2, pero no son los 2 mejores atletas que tienen ellos. Canadá manda 2, pero no son los 2 mejores atletas de Canadá. Es correcto. Venezuela, que está pasando por una situación dificilísima desde el punto de vista socioeconómico, manda 1. México, que México era la cuna del atletismo del Gran Fondo en los años 80, a la cabeza de los hermanos Gómez, de Arturo Barrios, que Arturo Barrios tuvo el récord mundial de la hora, de los 20 kilómetros y de los 10,000 metros, y que salían a borbollones, Dionisio Cerón, ahí les podemos seguir mencionando, Espinosa, Isidro Rico, un montón de atletas que los duros del maratón, sí. De pruebas de fondo. Sí, y que México haya presentado una sola atleta femenina en esta prueba de 5,000.
Jamaica, que tiene tradición en las pruebas de potencia, de fuerza, de velocidad, presenta una atleta. Y los demás países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, perdón, Trinidad y Tobago no, República Dominicana, Colombia que tuvo en el pasado extraordinarios atletas como Domingo Tibaduiza, como Víctor Mora, Brasil, ¿qué pasó con Brasil? Entonces, uno tiene que, cuando ve esta gráfica, que yo me puse a hacer el análisis, y claro, esto tiene una connotación detrás de todo esto, y sacar apreciaciones. Y una de las apreciaciones, ¿cuál es? Bueno, ¿en qué fecha se realizan los Juegos Deportivos Panamericanos? En el mes de noviembre. En el mes de noviembre, ¿qué pasa a nivel mundial? Y en el mismo Estados Unidos, que presentó 2 atletas, y en el mismo Canadá, que presentó 2 atletas. ¿Qué pasa? Los atletas están en fase o de regeneración, o sea, descanso, que puede ser activo o pasivo, o están en la fase de la preparación general del macrociclo de la temporada del 2024. Solamente América Latina realizando competiciones de track and field, de pista y campo, en el mes de octubre y el mes de noviembre. ¿Cuándo termina el Diamond League? Termina en la última semana del mes de septiembre. Ahí se acabó todo, que es la última gran competencia, porque anterior a eso están o los Juegos Olímpicos o está el Campeonato del Mundo. Entonces, aquí podemos ver que hay una falencia en América Latina con respecto a la planificación de los eventos, y si nos vamos al país, nos vamos a encontrar la misma mala estructura de cada una de las federaciones realizando competiciones desfasadas, como le decía a ustedes anteriormente, o bien realizan los Juegos Deportivos Centroamericanos. Por ejemplo, una tabla que le mandé a la tabla, si la tienen por ahí cerca, la tabla donde están todas las columnas. De una, sí. La comparto. Abajo, es un análisis que hice y que lo tiene Ricardo, que luego lo podemos compartir entre todos los entrenadores, porque lo rico de esto es que podamos compartir esta tabla, que la elaboré para verificar ahí las fechas. Ahí está, perfecto. Si vemos los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, ¿en qué fecha se realizan? En julio. Es una fecha correcta. Vamos con los 100 metros, Julio. Está, digamos, una fecha ad hoc al criterio internacional, ¿no? Exacto. Nos vamos a los Juegos Panamericanos. ¿Dónde está? En noviembre. En noviembre. Nos vamos a Campeonato del Mundo. ¿Dónde está? En agosto. Nos vamos a los Juegos Olímpicos. ¿Dónde está? En agosto. Y hay otra tabla que yo hice, esa misma, pero le agregué otra tabla, donde está en el lado izquierdo ahí, ahorita no está ahí, pero está en la otra, que se la mandé hace algunos días, o no sé si se la mandé a Ricardo, donde están los Juegos Deportivos Centroamericanos. ¿Y saben qué fecha están los Juegos Deportivos Centroamericanos? Los últimos que se realizaron, que fueron en Nicaragua, en el mes de diciembre. El atletismo realizado en el mes de diciembre. Cuando los atletas ya están, por lo menos ya llevan ahí unas 12 semanas del periodo de preparación general de la siguiente temporada. Entonces, o el dirigente es ignorante o el dirigente es incapaz. Y cuando digo dirigente, no solamente es el de las federaciones, sino de los comités olímpicos nacionales, y también hablo de los dirigentes que están a cargo de la estructura de gobierno en las instituciones que están a cargo. Se supone que una institución de gobierno son las que dictan las directrices de hacer lo correcto, que el atleta, que el entrenador tiene que planificar, que tiene que capacitarse, que el dirigente tiene que saber cómo elaborar un presupuesto, que tienen que establecer competiciones adecuadas, que para eso en la mayoría de las instituciones deportivas de gobierno de cada país tienen departamentos, departamento de estadística, departamentos de competencia, departamento de alto rendimiento, departamento de becas deportivas. Se supone que ellos deberían de saber todo eso. O se hacen los tontos, o se hacen los que no saben,
o bien porque hay una política de hacer las cosas que entre más enredadas estén, mejor para ellos, porque así utilizan justificaciones, porque siempre el latinoamericano es dado a justificar todo lo que realiza. Y muchas veces en forma lamentable, no para bien, sino para mal. Entonces ahí podemos ver que tenemos una falencia de rendimiento del deporte latinoamericano, especialmente el atletismo, con nuestros atletas, porque están desfasadas, están mal ubicadas las competiciones y por lo tanto no. Por ahí una nota ahí, si la logro rescatar, de un atleta que se llama Luis Grijalva, de Guatemala. Acá está, Y hay otra de la atleta puertorriqueña, de las 100 metros con vallas, que fue medallista de plata en Campeonato del Mundo, que ha estado en los Juegos Olímpicos y en Campeonato del Mundo medallista. Luis Grijalva. Que podemos ver lo que dice Luis Grijalva. Resulta que Luis Grijalva no fue a los Panamericanos y Luis Grijalva se pudo haber abonado la medalla de 1500, la medalla del 5000 y la medalla hasta del 10.000 metros. Se la pudo haber colgado las 3 medallas. Pero ¿por qué no fue Luis Grijalva a los Juegos Panamericanos? Porque él está concentrado en los Juegos Olímpicos de París y en estos momentos ya él venía en fase de descenso, venía protegiendo Luis Grijalva, que dicho sea paso, le hace una crítica al Comité Olímpico de Guatemala, porque en estos momentos el Comité Olímpico de Guatemala tiene problemas, no puede participar como país, porque tiene un problema interno que no lo han resuelto, tienen casi 3 años de tener ese problema, y Guatemala cada vez que va a Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Juegos Olímpicos, no puede llevar la representación de Guatemala. Tienen que ir como deportistas del Comité Olímpico Nacional. Ahí va. No, ahí va. Del Comité Olímpico Internacional, ¿no? O sea, como bandera blanca, me parece. Como bandera blanca. Claro. Entonces, claro. Imagínense lo que es un atleta que en los Juegos Olímpicos fue quinto en Tokio, que en el Campeonato del Mundo fue cuarto. Un atleta súper respetado como Luis Grijalva tenga que ir a representar una bandera que no es la de él, precisamente porque tienen un problema interno que no les ha dado la regalada gana a los dirigentes de ponerse de acuerdo para solucionarlo, que simple y sencillamente tienen que decir, hemos resuelto el problema, nos hemos puesto de acuerdo en que los dirigentes que están empotrados ahí van a renunciar, se va a hacer una nueva asamblea del Comité Olímpico Nacional para escoger a la nueva junta directiva. Se escoge la nueva junta directiva, se eleva a la institución de gobierno de Guatemala, luego se eleva al Comité Olímpico Internacional y asunto resuelto. Eso es lo que se tiene que hacer, pero no lo han querido realizar porque hay rencillas personales, rencillas entre los dirigentes y el problema sigue ahí. ¿Y a quién afectan? Afectan al atleta. Al atleta. Y afectan a la disciplina, porque es un atleta que en las próximas Olimpiadas, cuidado, y no está en el podio con una medalla, aunque sea de bronce, pero es un atleta de una enorme calidad. Entonces ahí dejamos ese apartado. Tal cual. Profe, nada más aquí para ir redondeando, porque te digo, son temas que vas escarbando, como te dije hace rato, vas a ir escarbando y viste que van saliendo infinidad de temas. Tenemos que hacer charlas permanentes, profe, porque no nos vamos a dar abasto, porque cada vez que avanza el tiempo van saliendo más temas. Te preguntan desde México, ¿qué piensa del Athletic Kids? Mientras que en Europa y Estados Unidos los chicos corren desde los 7 años. Hay que diferenciar una cosa. Cuando usted agarra el somatotipo, cuando usted agarra las antropometrías de atletas europeos, cuando usted agarra las estructuras del deporte de Europa y las compara con las de América Latina, nos vamos a encontrar grandes diferencias y muchas de esas tienen que ver dentro de los estados de salud. Usted no puede poner a competir a un niño que está desnutrido. Usted no puede competir a un niño en la cual no ha tenido la alimentación fundamental para el crecimiento de los huesos, para el crecimiento de su músculo.
Hay niños que muchas veces han llegado a los entrenamientos y no han desayunado. Hay niños que llegan a la escuela sin desayuno. Están esperando llegar a la escuela porque hay escuelas en América Latina que les dan el desayuno, les dan el almuerzo y les dan la cena. Entonces, no podemos hacer comparaciones. Por eso yo le digo que no es lo mismo lo que se realiza en Europa que lo que se realiza acá. En Europa hay caída de nieve. Nosotros tenemos la gran dicha de que no cae nieve, salvo en la cordillera de los Andes. Claro. Pero, digamos, en un alto porcentaje de los países tenemos verano, mucho tiempo verano. Yo recuerdo cuando yo iba al Sedón de México, que fue cerrado, una estructura tan importante como el Sedón, donde llegaba uno en verano, diciembre, enero, febrero, y se encontraba atletas de Checoslovaquia, de Polonia, Estados Unidos, se encontraba de Alemania, de Cuba, llegaban a hacer estancias para huirle al frío y se iban a temperaturas más cálidas porque podían hacer la preparación general bajo esas condiciones. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra propia estructura en América Latina. De hecho, tenemos que hacer nuestras propias metodologías sin apartarnos de lo que indica la ciencia con respecto al trabajo de los sistemas energéticos, con el trabajo de las capacidades, de cómo se deben de trabajar las capacidades y de cómo aplicar las metodologías acorde a esas circunstancias. No podemos a los niños someterlos a entrenamientos rigurosos como si fueran adultos y no podemos, bajo ese sistema de entrenamiento riguroso y aparte de tener esa tendencia que se alimenta mal, someterlos a las competiciones. Y además, las estructuras, está comprobado que las estructuras de la pirámide deportiva se tiene que hacer una verdadera iniciación y basado en los criterios que mencioné anteriormente. Así es, profe. Profe, pues mira, vamos a quedarnos con esta información. Ha sido, es bastante amplia, pero ya quedamos, como bien decías al inicio, ya con la invitación abierta a entrenadoras y entrenadores comprometidos con generar una estructura, empezar a analizar, empezar a debatir y abrir el diálogo, ¿no? Que es lo fundamental en esas coyunturas. Porque, como bien dices, no podemos compararnos con Europa, no podemos comparar con Estados Unidos. No tenemos la estructura para compararnos siquiera. O sea, el análisis y las acciones van más allá, ¿no es así? Una vez estaba yo en un centro comercial y estaban abriendo una tienda deportiva de una marca reconocida. La marca era de Estados Unidos, marca gringa, de una zapatilla. Entonces yo llegué a ver los modelos que se estaban dando ahí. En eso la dueña me ve y me dice, mira, don Sergio, bienvenido, usted que conoce mucho del atletismo y que esto que el otro. Dice, venga para presentarle al representante de América Latina para esta marca. Entonces, el señor me pregunta a mí, ¿usted qué opina de la marca? Entonces yo le dije, bueno, hay dos versiones. Una en la cual yo quiera quedar bien con usted y la otra es que le diga lo que yo verdaderamente opino sobre esa marca. Le digo, usted dígame cuál quiere escuchar. Y me dice, no, esa persona bien inteligente me dice, no, yo quiero escuchar la versión suya, la correcta. Entonces yo le dije, mire, esa zapatilla está diseñada para los atletas que tienen una estatura superior al 1,85 m, 1,90 m. La estructura interna, la tecnología que trae, es una tecnología dura, fuerte, que para un atleta de la estructura de la América Latina que va en mujeres de 1,45 m, 1,55 m, 60 m, la más alta, y a veces se sale ahí en 1,70 m, pero generalmente anda entre 1,60 m, 1,75 m las mujeres, y los varones generalmente andan entre 1,70 m, 1,75 m. Le digo, requieren de una zapatilla con una capacidad de amortiguación diferente. Esa cuando se pone esa zapatilla, lo que le puede provocar son problemas a nivel del pie y le puede provocar problemas tal que tenga que ir a la fisioterapia cada vez que se las ponga. Entonces, le digo, yo creo más en esta otra marca. Y le dije la marca. Le digo, ¿por qué? Porque es una marca japonesa, una marca que tiene una estructura con una amortiguación. Y si hay alguien que se asemeja al latino, son los atletas
de Japón, en su estatura, en su fisionomía, y, le digo, y esa zapatilla sí tiene una amortiguación del pie de acuerdo a nuestra estructura. Entonces, por eso le digo que uno tiene que ser más analítico a la hora de emitir un juicio sobre lo que pasa en América Latina. Y hay estudios, que yo conocí el estudio de Centroamérica, de cómo está la salud de Centroamérica, donde vemos que hay un gran estado de desnutrición en países como Guatemala, como Honduras y como Nicaragua. Y países donde hay todo lo contrario, como Panamá, como Costa Rica y El Salvador. Y cuando usted analiza por qué tenemos sobrepeso, obesidad, sedentarismo, problemas de la presión arterial, diabetes en estos 3 países, Salvador, Costa Rica y Panamá. ¿Y a qué obedece? Obedece a la situación socioeconómica que tienen estos países en comparación a la de Nicaragua, Guatemala y Honduras. Entonces, totalmente, a la hora de hacer un análisis también del deporte, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos y no olvidarnos. Y a la hora de aplicar usted una preparación para un niño, para un joven, inclusive para un adulto, que yo obligo a mis atletas adultos que son profesionales, que yo entreno, profesionales en la forma laboral, de que tienen que presentarme a mí las analíticas de sangre o las pruebas de esfuerzo. Y nos hemos llevado, ¿cómo se llama? Informaciones que hemos encontrado que personas que tienen poder adquisitivo con anemia, porque se alimentan mal. Y entonces, por lo tanto, esas son las cosas que debemos de preocuparnos. ¿Y quién se debe preocupar por eso? Cuando usted agarra una selección nacional y usted le pregunta a los atletas, ¿la federación los mandó a hacerse una prueba de esfuerzo? No. ¿La federación los mandó a hacerse una prueba de analítica de sangre, de orina, de heces? No. Y entonces usted le pregunta a la federación, ¿por qué no lo puede realizar? Porque no tenemos presupuesto. No hay presupuesto para hacer eso. Entonces, por lo tanto, repito, Ricardo, temas hay un montón de temas, hay pero que tenemos que irlos abordando. Sí. Y yo creo que ahorita lo importante sería que todos los que escuchen este conversatorio puedan unirse con nosotros a tratar de mejorar esto. Y para eso, no sé si hay la posibilidad, Ricardo, de una página donde la gente se pueda inscribir, que pueda participar, que nos comenten cómo es la estructura de sus países, cómo se maneja el deporte, cuáles son sus carencias, cómo hace usted para entrenar a los deportistas, cómo podemos mejorar dentro de esta gran unidad latinoamericana del atletismo, nosotros empezar a mejorar y ver cómo empezamos a sacar a esos mediocres que han estado empotrados y que no han hecho absolutamente nada por mejorar esta estructura. Y cuando mejoremos esto, ustedes se van a dar cuenta de cómo van a salir la gran cantidad de atletas de alto rendimiento que van a representar a nuestra gran área latinoamericana. Profe, pues yo te agradezco. Dejamos esta imagen de la pirámide porque creo que ya era necesario juntarnos, o sea, analizar la pirámide, porque todos hablan de la pirámide, también hay que comentarlo, pero pocos se atreven a darle digamos, un abordaje. Entonces, con respecto a lo que me comentas, voy a anexar aquí, si me permites, también tu correo y el de la charla, bueno, el del atletismo. Puede ser, profe, me das chance de compartir los correos para tener doble, digamos, un doble canal y juntar la información de quienes quieran participar. ¿Está bien, prof? Sí, sí, correcto. Mientras tanto, aquí lo dejo, semomo@gmail.com y también iap.atletismomx@gmail. No sé si deseas agregar algo más, yo nada más para ir redondeando y te dejo las palabras finales. Primero agradecerte, profe. Como te digo, da para mucho tiempo, pero bueno, el formato es bueno que lo hagamos de 1 hora máximo para lograr tener ese enganche con la gente y que sepan la gente que no va a ser la primera ni la última. Creo que de acá queda el nombramiento como parte del trabajo del Departamento Internacional que estamos haciendo de manera orgánica, sin ningún respaldo del gobierno, ni ningún respaldo, sino de nosotros mismos, abrir ese Departamento de Contacto Internacional, donde tú estás ya invitado, profe, a participar y a que empecemos a colaborar y a tejer
proyectos alrededor de esto. Y gracias, profe, por preocuparte. Saludos a los compas de Perú que estuvieron, Juan Manuel Moscosa Vargas, Blanca Estela Gómez, Sagmis Maxac, Daniel Roa Quispe, Prendas José, Eugenio Fernández, Fernando Arevalo desde México también. Profe, ¿algo que desees agregar? Sí, que yo soy de los que digo que cuando se unen esfuerzos entre profesionales del deporte, se pueden conseguir grandes cosas. A través de esta plataforma, la idea es construir, no destruir. Construir. Que los dirigentes sepan de que hay gente que tiene expertise y que esa expertise se debe de aprovechar. Y que si usted está ciego, si usted no quiere oír, si usted es una persona que nada más le gusta los yes man, está rodeado de gente que a todo le diga que sí, a sabiendas de que todo lo que está haciendo no produce absolutamente nada, nos va a llevar a un despeñadero aún más profundo. Cuesta mucho hoy en día ubicar a un joven que haga deporte. Y si a ese joven le damos las herramientas, a ese niño le damos las herramientas fundamentales para ese desarrollo, pues ahí vamos a ir ya construyendo algo diferente. Yo invito a los entrenadores, invito a todos los entrenadores, tengan certificación de la federación o no la tengan, tengan el interés. Usted tiene un grupo de niños en la comunidad más alejada de la ciudad y tiene interés en pertenecer a un organismo como el que vamos a desarrollar, del organismo de la unidad del atletismo latinoamericano. Empiecen a sumar. Esto se va a hacer una página web donde se van a ir sumando todas las interacciones. Vamos a hacer cursos de capacitación, o sea que vamos a invitar a entrenadores para que hablen de lo que están haciendo con sus atletas, cómo llevan la metodología y tratar de unificar criterios a nivel latinoamericano para poder mejorar entre todos el desarrollo y sobre todo el rendimiento de nuestros deportistas del área latinoamericana. Así es que yo muy feliz de haber participado en este conversatorio con usted, Ricardo, y felicitarlo por todo lo que usted viene realizando en pro del desarrollo del deporte latinoamericano también. Muchas gracias, profe. Nos falta mucho y bueno, hay que empezar. Es necesario empezar. Gracias por la charlita, profe. Estamos en contacto. Un placer enorme y que la pasen súper bien. Pura vida.